ecografía manual y la ecografía ABUS automática para la categorización BI-RADS de lesiones mamarias. Bueno, lo primero que yo creo que es importante decir es hablar un poco de la característica principal de este ecógrafo, el ABUS, que es su transductor, que es un transductor grande de 15 centímetros, que tiene una forma curva anatómica y una membrana flexible que va a hacer que se adapte perfectamente a la forma de la mama. Entonces, bueno, esta ecografía la realizan los técnicos y la paciente siempre estará colocada en decúbito supino, con el pezón, que es muy importante que esté mirando siempre hacia el techo, y los técnicos aplicarán la loción. Bueno, no se utiliza gel en este tipo de ecografía, se utiliza una loción que tiene que estar aplicada de manera homogénea y formando una capa gruesa en toda la mama. Entonces, una vez que ellos han aplicado la loción, procederán a realizar siempre las tres proyecciones principales, que son la de arriba, la anteroposterior, lateral y medial, y en el caso de mamas pues, un poquito más grandes o según como ellos vean, si no han obtenido una cobertura suficiente, realizarán proyecciones adicionales, que bueno, ellos van viendo qué es lo que se necesita. Entonces, lo importante siempre será que el pezón esté incluido. Eso sucederá en todas las proyecciones menos en la que sirve para valorar el cuadrante superior. Y es muy importante que el pezón esté bien incluido porque el pezón siempre nos va a servir como referencia. Ellos, una vez realizada la imagen, siempre nos tienen que marcar el pezón en todas las proyecciones y eso servirá como nuestra referencia para la posterior localización de lesiones. Entonces, bueno, ya pasamos al objetivo de nuestro trabajo, que fue el de evaluar la concordancia entre la ecografía manual y la ecografía automática para la categorización de lesiones BI-RADS. Para ello, entre julio de 2016 y julio de 2017, le realizamos una mamografía, ecografía manual y la ecografía y el ABUS a 129 pacientes que tenían una densidad mamaria tipo COD de BI-RADS. Posteriormente, dos radiólogos expertos en imagen mamaria evaluaron las imágenes de la ecografía y del ABUS y cada uno no tenía acceso a los resultados del otro. Y posteriormente calculamos el valor capa de acuerdo entre las dos técnicas siempre en cuanto a la categorización BI-RADS. Bueno, pues aquí, como ven, estudiamos a 129 pacientes con una media de edad de 45,47 años y bueno, el principal hallazgo en la mamografía, bueno, el principal hallazgo no, perdón, lo principal en la mamografía era que la mayoría estaban categorizadas como BI-RADS 1 o BI-RADS 2. En cuanto a los hallazgos del ABUS y de la ecografía, pues lo normal. Lo principal que encontramos fueron quistes y nódulos y vimos que de las 129 pacientes observadas encontramos una concordancia en 113 de ellas y discordancia en 16 de las pacientes. En esta tabla lo importante es ver cómo la mayoría de nuestras pacientes están agrupadas en la diagonal marcada en amarillo, lo que implica que hay concordancia entre las dos técnicas y se obtuvo un valor de capa de 0,72, que significa que hay un acuerdo sustancial entre las dos técnicas. Luego creímos muy importante pararnos un poquito más en las causas de discordancia. ¿Por qué hubo 16 pacientes en las que no obtuvimos concordancia? Pues lo principal fue por una realización de mala técnica, la técnica no estaba todo lo bien hecha que debería haber estado, o bien porque las lesiones en la mama eran lesiones periféricas y a lo mejor no se realizaron las proyecciones complementarias adecuadas, que bueno, podría estar agrupadas en mala técnica, pero lo hemos dividido de esta manera. Aquí les quiero mostrar un caso. Este primer caso es una paciente de 49 años que acudía por un nódulo palpable en el cuadrante superior interno de la mama izquierda y era la primera vez que se realizaba una mamografía. Entonces, en el ABUS vimos esta lesión, bueno, pues hipoecoica, muy irregular, en el cuadrante superior interno, región periareolar de la mama izquierda, y encontramos una lesión adicional en el cuadrante inferior externo periareolar de la misma mama. Aquí, como ven, es muy interesante ver cómo cuando nosotros marcamos una lesión en el ABUS con estas cruces o bien con el puntito que lo vemos aquí, la máquina directamente nos marca la relación de la lesión que le estamos marcando respecto al pezón y respecto a la piel. Por eso he comentado al principio que era tan importante que los técnicos nos marcasen bien la localización del pezón.
bueno, también nos permite hacer pues, este tipo de reconstrucciones coronales y estas reconstrucciones 3D que sirven, les suele servir bastante a los cirujanos a la hora de, bueno, pues de operar y en fin, de localización anatómica de las lesiones. Bueno, en la ecografía manual encontramos los mismos hallazgos y esta lesión fue categorizada como BIRAS 5, fue un caso de concordancia. En este otro caso se trataba de una paciente de 41 años que estaba en seguimiento por un fibroadenoma en el cuadrante inferior externo, intercuadrantes inferiores de la mama izquierda. Aquí en la ecografía el nódulo se veía perfectamente, vemos este nódulo heterogéneo con áreas quísticas y en el ABUS no se vio. En un primer vistazo este ABUS fue categorizado como un BIRAS 1. Después de realizar una segunda valoración del ABUS, una vez vista la ecografía e intentar analizar las causas de la discordancia, vimos bueno, pues que el nódulo sí que quería empezar a verse aquí, ya en los cortes más inferiores de la proyección lateral de la mama izquierda. Y bueno, aquí la causa de la discordancia pensamos que es que el técnico tendría que haber hecho una proyección adicional en el ABUS, probablemente una proyección inferior o haber intentado en la proyección lateral pues, colocar el transductor en una zona más periférica o inferior de la mama. Bueno, como hemos visto, nosotros obtuvimos una concordancia en el 87,6% de los casos, con un índice de capa de 0,72, que supone un grado de acuerdo sustancial. Las causas de discordancia, pues la principal, una técnica de ABUS suficiente, y principalmente por estos tres motivos. O bien porque el grado de compresión no fue el suficiente, que esto genera unas áreas de mala transmisión acústica, unas áreas hipoecoicas, que no se define muy bien el tejido, o bien por deficiencias en la aplicación de la loción. Es muy importante siempre que la loción esté bien aplicada, o, como en el ejemplo que hemos visto, que no se incluyeron las zonas periféricas de la mama y hay que realizar proyecciones adicionales que tendrá que ser tenido en cuenta por el técnico. En cuanto a las limitaciones de nuestro estudio, pues la principal, que fueron las primeras pacientes que realizamos en nuestro servicio. Entonces, claro, la curva de aprendizaje de los técnicos pues, al principio fue un poco lenta, porque claro, tenían que adaptarse a una técnica para ellos totalmente desconocida y por eso hemos encontrado que ha habido un número tan alto, entre comillas, en cuanto a discordancia debido a causas técnicas, ¿no? Y luego pues que la muestra es pequeña. La muestra no es muy grande, son 129 pacientes, entonces nuestros resultados obviamente no son extrapolables. Y luego también que no hemos encontrado una relevancia significativa para la detección de distorsiones en el plano coronal, que es una de las ventajas que ya se sabe que tiene el ABUS respecto a la ecografía manual, que como es capaz de hacer reconstrucciones 3D, pues eso, el plano coronal es muy útil para la detección de distorsiones. Y esto es algo que el grupo griego, que han publicado ya su estudio este año, pues ellos han encontrado una diferencia en este sentido. Ellos estudiaron a 1.886 pacientes, su grado de acuerdo fue mayor y sí que ellos han encontrado una diferencia en cuanto que el ABUS es superior para la detección de distorsiones arquitecturales gracias al plano coronal. Entonces, como conclusión podemos decir que el ABUS sí que tiene unos resultados comparables a la ecografía manual, existe un alto índice de concordancia entre ellas y nos vamos a evitar las limitaciones que tiene la ecografía manual, que son la operador dependencia y el pequeño field of view. Y como hemos visto, es muy importante que los técnicos estén bien formados y que hagan bien la técnica, porque en cuanto hay fallos ya no vamos a ver adecuadamente las lesiones. Y bueno, pues un poco cuál es el futuro del ABUS, pues principalmente en estos tres escenarios. Principalmente como complemento de la mamografía de